Y la seguimos en México. La seguimos en México y ahora vamos a mirar desde otro lugar, México quizás un poco más dura. Hemos mirado de dónde venimos, quién es este proceso, quién es el líder de este proceso, Andrés Manuel López Obrador, pero no podemos dar la espalda a una coyuntura político-electoral apasionante también en México. Hemos hablado bastante en la pizarra al respecto y hoy queríamos aportar un poco más. Que hemos hecho un trabajo dentro del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica con algo muy interesante sobre México. Recuerden, para tener el contexto muy claro, año próximo hay elecciones presidenciales. El tablero está un poquito más ordenado de lo que la pobre Crismar tuvo que sufrir durante semanas, que la telenovela estaba en intriga, era en desarrollo. Ahora tenemos ¿no? Tenemos dos candidatas ya, ¿no? ¿Eso está claro? Hasta, Hasta hasta, ahora, hasta hoy. hasta el día 3 de octubre de 2023 tenemos dos candidatas, Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Así que lo que pase de aquí a mañana, Alfredo, a las No se próximas, sabe. no sabemos, no me hago responsable, pero sí, es un panorama muy interesante porque de momento lo que parece es que México va a tener a su primera mujer presidenta de su historia. Es increíble porque si esto lo hubiéramos preguntado hace un año solo, dirías, no, pero es un hombre el que va a ser presidente de México en esta sociedad machista. A veces nos quedamos en algunos lugares comunes que ya fueron, ya pasaron afortunadamente en este caso. Así que hay coyuntura electoral intensa, hay precampaña, se nota, se siente la precampaña en México. Y nosotros queremos hurgar al interior de Morena. Esto que vamos a presentar ahora en exclusiva no es una encuesta, yo necesito decirlo casi en voz alta por ser muy rigurosos y rigurosas. No hemos hecho una encuesta como presentamos hace varias semanas, no. Lo que hacemos es una consulta, una suerte de termómetro a una militancia, a un votante más activo de la 4T o de Morena. Hemos hecho este trabajo dentro de CELAG, hacemos unas preguntas y la gente más eso, que está en el día a día de la política, por eso no podemos inferir poblacionalmente, para ser muy preciso en términos estadísticos, no es lo que pasa en México, es lo que pasa en esta burbuja importante que es esta militancia activa de la 4T de Morena. Más de 4.000 casos, hacemos un montón de preguntas y salen conclusiones, yo diría, Cris, muy interesantes, ¿no? Muy interesantes, Alfredo. Yo creo que, bueno, no sé si quieres empezar con una pregunta que a mí especialmente me ha sorprendido porque por el resultado, ¿no? Y básicamente se les preguntó cuál de estas categorías le representa mejor. Las opciones eran votante de la 4T, tan solo sigo al presidente AMLO o militante de algún partido u organización dentro de la 4T, ¿no? Y bueno, el resultado mayoritario, más del 50%, se ha representado mejor con votante de la 4T. O sea, lo que te das cuenta, y eso para mí es muy interesante, que el dato no es, AMLO ha logrado transferir todo el capital político a la cuarta transformación. De ahí viene probablemente la importancia que tiene hoy en día Morena como identidad política, que además lo hemos medido, ¿no, Gaby? En la última encuesta. Es llamativo el valor tan fuerte que tiene Morena como identidad política. No pasa en ningún lugar de América Latina. La gente no quiere mayoritariamente reconocerse de un partido y aquí sí. Y este dato que decía Chris en la primera consulta no es solo AMLista, sino es AMLista y es 4T. Y esto me parece que es cuando hay sostenibilidad de un proceso, ¿no, Gaby? Así es, me parece maravilloso porque además vamos a ver algunos otros datos que respaldan esto cuando sigamos viendo eh, esta consulta que le hemos hecho a la gente, que cómo se siente identificada. En ningún país, Ujú. Alfredo, y mucho menos si se trata de un gobierno progresista de izquierda, etcétera, tienen estos números, ¿no? Eh, Hay además una característica en Latinoamérica que rompe Morena y la 4T en esta respuesta que da mayoritariamente la gente. Y es que se ha pensado que siempre tenemos que ser caudillistas. Y este resultado nos muestra que es posible construir de otra manera, ¿no? Sin que esto significa restarle importancia a su líder. No, no es excluyente. Le hemos dado importancia a su líder, pero no es excluyente con que exista algo más.
Es interesante. Hay un dato que yo lo quiero escuchar porque es el que me maravilla y seguramente mucha gente que nos va a escuchar dirá, ¿será nuestro proceso político en su interior tan... Ay, cuál de estas siguientes palabras describe mejor su sensación con la 4T? Y hay varias, ¿no? Indiferencia, decepción, pero la primera y mayoritaria, estamos hablando de más del 80%, se identificó con ilusión. Ilusión frente a un 6,3% de decepción, 1,3% de indiferencia, Alfredo. Pero Cris, es que estamos hablando de que llevamos casi 5 años de gobierno. O sea, 5 años de gobierno, 5 años de gobierno, 5 años de gobierno y la gente más, insisto, que está, se siente aparte de, sigue ilusionada. Me recuerda el dato al pacto histórico. La diferencia es que en Colombia era un año y todavía le va a tocar remar mucho a Gustavo Petro y a Francia Márquez. Estos datos estoy seguro que si lo preguntaran la militancia de otros espacios, ni la mitad ni la tercera parte, y no quiero decir ahora ningún país, sino piensen ustedes mismos. Hay más datos, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Porque hay ilusión, no solamente de hacia futuro, ¿no? Con la mirada puesta en el horizonte, sino también de lo que ha sucedido durante este periodo. Y esa justamente ha sido la respuesta de, bueno, los votantes de la 4T, quienes tienen una opinión respecto a la situación actual del país, en que México ha cambiado mucho en este sexenio de la 4T en frente a los cambios más importantes están por venir o no ha habido grandes cambios significativos, ¿no? Entonces estamos hablando que casi 80% de, bueno, de los encuestados o de más bien de los consultados dice que México ha cambiado mucho en el sexenio de AMLO. Y fíjate, cambio de ilusión. Cuando tú tienes ese campo de abajo, esos cimientos de un proceso, ¿no? Es probable que se explique mucho mejor la imagen positiva que tiene AMLO, la identidad política que tiene Morena, ¿no? Y las previsiones de intención de voto que hay hacia adelante, ¿no, Gaby? Cuando tienes ilusionada a tu gente y cuando cree que han cambiado las cosas, aunque falte mucho más por hacer, nadie está diciendo lo contrario, eso es un sostén fantástico en términos políticos. No, no sé cómo lo observas, Gaby, como en términos de análisis. Claro, es que es muy difícil que puedan intentar desestabilizar un gobierno que tiene ese respaldo entre la gente que lo vota, que lo apoya y que tiene el entusiasmo de seguirlo haciendo hacia el futuro. Eh, Alguna vez Álvaro García Linera decía, cuando pierdes el monopolio de la esperanza, probablemente pierdes en política. Y entonces creo que está claro que la esperanza, el monopolio de la esperanza en México lo sigue teniendo Morena y lo sigue teniendo la 4T. Álvaro García Linea siempre me dice que cuando un proceso se siente una suerte de diáspora espiritual de su militancia es cuando empieza a tener luego un efecto dominó sobre la intención de voto y a veces solo nos quedamos con los votos y las elecciones, pero esto siguen siendo los surcos profundos que más permiten explicar un proceso político. Hay una cosa que no me la quiero perder que es que me interesa mucho. La ciudadanía tiene algo especial para detectar quién es el principal adversario, es decir, quizás en las burbujas no se terminan de entender bien las cosas, pero la gente de la calle le preguntas tú a la militancia, a la gente, ¿quién es tu principal adversario? ¿Qué dice la gente en esta consulta, Cris? Bueno, la gente ha hablado contundentemente porque suenan ecos, ¿no? De que el Poder Judicial o la Suprema Corte específicamente ha sido la principal respuesta que han dado frente a la pregunta de quién consideran, ¿no? Que en este momento es el principal adversario de la 4T por encima de las peleas internas de los otros partidos históricos de México, de incluso de los medios de comunicación, incluso sobre el narcotráfico o incluso sobre el Instituto Nacional Electoral. Yo me quedo así como impactado con el dato que dice que el PRI, PAN, PRD, el grupo de siglas ya un poco obsoletas, la militancia ya no le considera en gran porcentaje el adversario político de este proceso. Solo 1 de cada 10 militantes no, de este espacio que hemos analizado lo plantea como importancia. Tiene una, como a mí me impresiona el olfato fino de la militancia. Eso implica para mi gusto que está muy bien formada políticamente porque entiende que es el poder judicial al que hay que de alguna manera disputar la política. Y eso es cuando también hay una crisis de representatividad muy fuerte en México, post PRI y PAN, que perdura hasta nuestros días. Ahora quiero que me hables de las corcholatas, por favor.
Ay, Alfredo, de las corcholatas, bueno, a las corcholatas, recapitulamos, son los candidatos, o las candidatas en este Sí, caso, hay que explicarlo la porque si no, candidata en el proceso de elección interno de Morena, ¿no? De estas corcholatas, de básicamente quién, pues, iba a ser el candidato o la candidata en este caso de Morena para las elecciones del 2024. Y, bueno, se les preguntó con cuál de estas frases o con cuál de estas cuestiones está de acuerdo, ¿no? Y es que si fue un proceso transparente o limpio o si hubo trampas e irregularidades. Y A ver, porque la gente que creyó de verdad, ¿pensó que esto estaba todo amañado y trucado o pensó que estaba limpio? bueno, el 70,8%, Alfredo, al menos el 70,8% piensa que fue transparente y limpio el proceso de elección de la corcholata para las elecciones. Esto significa para mí muchas cosas, porque cuando hay credibilidad del presidente AMLO, se puede irradiar y este es un gran ejemplo para ello. Para mí que después de tanto ruido, bombo y platillo de cierto espacio mediático que quizás suscribió en parte las tesis de Marcelo Ebrard, uno de los candidatos que tiene ante la justicia todavía planteado algunas denuncias de irregularidad, es interesante porque me parece que la ciudadanía más militante no cree que fue limpio. O sea, estos son los que verdaderamente yo creo que sostienen un proceso hacia adelante. Me parece que es sumamente importante el dato este porque hubo mucho ruido y esto lo decía alguien, no me acuerdo quién, creo que era Lean. Los medios de comunicación parece que no permean en la militancia y los votantes. Esto es sumamente importante y yo creo que esto es lo que te permite que este método tan extraño en América Latina, que son las encuestas, tan extraño para definir quién es la candidatura, lo vea bien la gente, lo vea transparente, lo haya visto transparente. Y mi duda, mi pregunta cuando hicimos esta consulta era, ¿y hacia adelante qué? ¿Qué piensa la gente de cómo deben definir las próximas candidaturas? ¿Se cansaron de las encuestas? Chris, ¿quieren volver al viejo régimen o en cambio prefieren un voto a las internas más tradicionales? Yo creo que lo que ha sucedido, pues ha sentado un precedente muy importante y que no va a cambiar de manera considerable el futuro de México, porque bueno, cómo se tienen que elegir las candidaturas a lo interno entre cada partido. La mayoría de los consultados piensan que debería ser las encuestas, es decir, lo que es el método que se acaba de usar y que finalmente no solamente lo ha hecho Morena, sino que se ha, bueno, visto obligado algunos otros de sus Ha adversarios. forzado a los adversarios. Claro, aunque no se hayan completado esos procesos, pero que en la retórica hubo, para poder medirse, ¿no? En la contienda tuvieron que recurrir también a los mismos métodos. Es interesante porque ya empieza su militancia a quedarse, se apropia de la herramienta. A lo mejor desde afuera muchos dirán, no, no estamos de acuerdo, no coincidimos. Hay una cosa que me encanta a mí, que es la epísteme de cada país, hay que respetarla. No es lo mismo Bolivia que México, no es lo mismo Argentina que Chile, y no estamos diciendo que es el método, estamos diciendo que han encontrado en México por ahora su método y la militancia lo abraza. Y esto es para mí el aprendizaje. No discuto el método, discuto la sintonía, la fidelidad que hay y cómo creen que fue limpio. Esto es lo más interesante, no tanto a veces es el método, porque tendrá pros y contras, como seguramente nos encontramos en todo este plano. Y justamente hablando de método, el que no le gustó el método es Marcelo Ebrard y también hemos preguntado alguito, como dicen en Bolivia, sobre esto, ¿no, Cris? Hemos preguntado un par de cosas, bueno, han preguntado un par de cosas, Alfredo, porque creo que el papel que juega, bueno, Marcelo Ebrard, una figura política muy relevante en México, en la historia de México, y bueno, hubo personas que, la gran mayoría en este caso, pues estuvo en desacuerdo con lo que hizo el ex canciller Marcelo Ebrard. Frente a un 16% que siente que el ex canciller pues tuvo razón en reclamar y está de acuerdo en este caso con su postura. Pero además, bueno, ya en vistas a sobre lo que le espera en el futuro a Marcelo Ebrard, aunque esto no está muy claro, hay quienes, bueno, consideran que se quedará en Morena, otros que apoyará a Xochitl Gálvez, otros que se retirará de la política, pero la verdad es que la gran mayoría piensa que podría ser candidato del Movimiento Ciudadano. Y qué curioso, ¿no? Es interesante porque cuando le preguntas a la militancia por lo que ha hecho Marcelo Ebrard, mayoritariamente dicen no me gustó, con mayor o menor intensidad. Y lo siguiente es que empiezan a especular. Ahí hay como mayor diversidad de lucubraciones de qué carajo va a hacer Marcelo Ebrard y se impone la idea de no tengo ni idea o podría ir por la vía del movimiento ciudadano. A mí mi lectura es
no sabemos, estamos en un poco, pero lo que sí sabemos es que no nos gustó en absoluto lo que viene haciendo al respecto. Y ese fue el derrotado en la consulta interna, pero tenemos la ganadora en la consulta interna de Morena y también hemos preguntado a la gente qué piensa sobre ella. Esto es, a ver, cojan datos porque lo decíamos, México va a tener su primera presidenta mujer y creo que nadie está tan convencido de que va a ser Claudia Sheinbaum como la militancia de la 4T, y es que el 90% piensa que sí, que Claudia Sheinbaum va a ser la próxima presidenta de México, Alfredo. Eso dice que hay emoción con que ella sea. Eso es parte de la ilusión, ¿no, Gaby? Cuando hay ilusión, piensa que las cosas han cambiado, piensan que el método ha sido transparente, lo más probable es que quieran que su candidata va a ser presidenta. Siempre esa variable, lo decimos mucho, ¿no, Gaby? Las encuestas, cuando preguntamos quién cree que va a ser presidente o presidenta, la clave es que tus votantes creas que vas a ser presidenta, ¿eh? Esto lo hemos discutido para Argentina recientemente, y si esa variable funciona, es competitivo electoralmente. No sé si piensas incluso en Ecuador ahora que estás allá. Sí, pero además hay una otra pregunta que me parece maravillosa, que le suma a lo que estás diciendo y le da una fortaleza enorme, y es que cuando se le preguntó en este sondeo de opinión a los simpatizantes y votantes de la 4T, eh, en el caso de que Claudia sea presidente, ¿usted cree que su gobierno va a ser mejor, igual al de AMLO, etcétera? Es maravilloso que la gran mayoría cree que va a ser igual al de AMLO o mejor al de AMLO, ¿no? Un 56% que dice va a ser igual al de AMLO, un 18% que dice que va a ser mejor al de AMLO. Eh, y una minoría, alrededor de un 20%, solamente cree que no va a lograr alcanzar lo que ha marcado como capacidades AMLO. Y esto me parece maravilloso porque te suma esa certeza de futuro, eh, y creo que es una construcción muy linda de AMLO también. Él ha aportado mucho a esto. Cuando uno lo escucha hablar a AMLO sobre Claudia Sheinbaum, eh, te enamoras, o sea, te enamoras de el concepto que muestra AMLO de Claudia, cómo alimenta esta ilusión del votante y el simpatizante de la 4T, ¿no? Fue simbólico que le diera con tanta anticipación ese bastón de mando, como diciendo ahora te toca a ti liderar esto, siendo él todavía presidente y faltándole un tiempo. Creo que todo esto es un proceso, es una dinámica, va más allá de un hecho de ninguna de las maneras. De Claudia hay más cosas, ¿no? ¿Qué, Cris? Hay varias cositas, Alfredo, y es que es importante saber qué opinan, ¿no? La militancia y sobre Claudia Sheinbaum se les preguntó cuál cree que es su mayor virtud. Y la primera opción es que, bueno, el primer resultado, ¿no? Fue que siempre será leal a la 4T. Y creo que sigue como representando, ¿no? Y haciendo espejo a lo que hablábamos al principio. Pero además también se suman otras opciones como está al lado de la gente, o está muy formada, que sabe mucho. Son las siguientes dos opciones pues ganadoras en esta consulta, o que representan un poco también lo que la opinión que tiene pues la militancia de la 4T sobre la próxima quizás presidenta del país. Y a ver, ahora se lo pongo difícil a mi equipo, pero necesito respuesta rápida, una palabra. ¿Y cuál será la mayor debilidad que ven los votantes de la 4T de Claudia Sheinbaum? A ver, ¿alguien se moja acá? ¿Quién se va a mojar acá? Una palabra, no más de una palabra. A ver, ¿se atreve, Bahía? Sí, la realidad es que AMLO deja la vara alta, entonces, y Claudia es un poco más seria, digamos, esto que hablábamos Seria. del humor, ella es un poco más sobria, entonces en ese sentido quizás está un poco la debilidad, que no es tan jocosa, que reacciona en vivo y tira chistes en vivo, no la veo tan de ese estilo. Puede ser que sí, que sorprenda, o puede ser. Está Claro, bien, tiene que uno ver va con su perfil acercando. académico también, ¿no? De su trayectoria. Ella arrancó en la militancia universitaria, digo. A ver, Fla, ¿te atreves o no te atreves a decir qué palabrita dicen la parte? Esta es la pregunta difícil, ¿eh? No se crean que todo va a ser hermoso. No lo sé, no sé si me atrevo a tirarlo así como hipótesis, pero también creo que tener un gobierno detrás, haber gobernado, es algo complicado porque es muy fácil decir todo lo que harías sin haber hecho nada, ¿no? Entonces ese tipo de cosas creo que también pueden llegar a pegar.
Sí, 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 yo creo que la voy a decir, yo se la voy a poner fácil esta vez a Cris. Como No. la admira tanto, a ver, decilo tú. Bueno, Alfredo, yo creo que Bahía tiene un poco mal los tiros por ahí. Creo que eso lo explica mucho mejor que decir simplemente tiene poco carisma, que ha sido, bueno, una de las principales respuestas eh, de los militantes. Pero cuando se lee, ¿no? Las entre líneas de esto, creo que dice mucho más, que simplemente no tiene poca o mucha carisma una persona que además ha mostrado sus capacidades, y no solamente porque tenga un título de científica, sino en los hechos y en las acciones cotidianas de lo que ha sido sus gestiones. Yo además le añado que incluso cuando hacemos esa pregunta hay casi un 40% que dice no tiene nada malo. O sea, es el no sabe, no contesta de la encuesta que nos llama poderoso, de la consulta, para ser más correcto, que es muy 4 de cada 10. No me digan nada. No quiero, el no sabe, no contesta siempre es una vía. Claro, la falta de carisma probablemente es indudablemente. Yo diría que en todo este marco de noticias positivas para la solidez de la 4T, hay una pregunta que hicimos que a mí me parece es la única que yo pondría como una advertencia y ahora intentaré explicar por qué. También le preguntamos qué piensan de Xóchitl Gálvez, de la opositora. Y ahí, ¿la ven importante? ¿La ven como competitiva para vencer? ¿O la ven que ya es facilísimo de ganar, Cris? ¿Qué crees tú? ¿Qué creen ustedes, los que nos escuchan? A ver, El- no sé. Gaby, mojate. ¿Cómo se ve? Pero Gabriela sabe o no sabe. Bueno, yo creo que por todo el resto de la encuesta, la mayoría te va a decir que sí es posible ganarle y que es más seguro ganarle. Si el 90% de la militancia está pensando que Claudia va a ser la presidenta de México, creo que también tienen certezas de que es posible ganarle a Xochitl, ¿no? Sí, me parece que va por esa línea y yo ahí solo hago una pequeña nota a pie de página. A veces no es muy positivo el exceso de confianza. A veces no es demasiado positivo subestimar a tu adversario político. Está bien estar entusiasmado, ilusionado, confiar en tu candidata, pero he visto a cada uno y a cada una ganar elecciones. O sea, por ejemplo, Lasso, por ejemplo, Macri. Puedo seguir dando nombres y apellidos y por eso sería como muy prudente al respecto. Una última pregunta ahí, Cris, que para cerrar este segmento yo creo que sí o sí la tenemos que decir porque es hablar de AMLO, de por donde casi empezamos un poco hablando y quiero que le cuente a la gente. No, sí, mejor damos los datos porque yo sé lo que va a decir todo el mundo, ¿no? Alfredo, el presidente ha dicho que una vez termine su sexenio, él se retira de la política definitivamente, y yo creo que va a ser muy, muy, pero muy extrañado, porque más del 65% pues preferiría que AMLO siga participando activamente en la política, en lugar de retirarse de la política. Yo creo que en eso no le va a dar la razón AMLO a la gente. No, y con esto vamos a terminar este segmento porque creo que hasta ahora nunca lo había dicho, pero cuando tuve la suerte de poder conversar con Andrés Manuel López Obrador un ratito, si me quedé algo muy claro era que venía trabajando, y así nos lo transmitió, en su cabeza cuál va a ser el rol en la historia del día después. Me maravilló. Me quedé como impresionado y admirado de un ser humano que ocupa tanta centralidad y que lo que nos transmitía, estaba ahí con Pablo Iglesias charlando como 2 horas, era yo lo que quiero es irme a mi campo, a estar tranquilo. Y sabes cuando alguien te está contando a alguien algo porque está trabajando en eso para que eso sea verdad y realidad, eso es lo más hermoso de Andrés Manuel López Obrador. Así que ahí lo siento, pero creo que Andrés Manuel López Obrador va a participar poco activamente en la política y seguramente habrá que leerle, que es lo que pareciera que está deseando de hacer y escribir. Bueno, yo creo que era un poco la idea de dar radiografía, ¿no? De la militancia, de los votantes, de la gente cercana de la 4T, un estudio que yo creo que nos ayuda a tener un termómetro más fino. Lo hicimos de Argentina, lo hicimos de Colombia y ahora hemos contado lo que tenemos de México.